Saludos, estimados metafinancieros, bienvenidos a este video que se llama Inversión basada en ciclos como una protección contra la inflación. Metafinanzas, un servidor Gustavo Barredo y staff, da la más cordial bienvenida. Iniciamos con un análisis del problema. La crisis actual, conocida como la gran reclusión, ha creado condiciones perfectas para lo que se llama una deflación. ¿Qué es la deflación? Pues básicamente cuando existen destrucción de empleos, destrucción de empresas, disminución de salarios, impago de deudas porque te quedas sin tu sueldo o te bajan el sueldo, pero tus deudas siguen estando en el mismo nivel, desabasto de productos. Bueno, pues hasta este momento la solución propuesta por el gobierno ha sido pues generar inflación, cortar fuego con fuego, ¿verdad? Entendida esta como una expansión desmedida del suministro de divisas. La crisis más reciente que tenemos como escuela pues fue la de 2008, donde Ben Bernanke, que fue muy claro cuando dijo, si tengo que salir en un helicóptero y tirar dinero, ¿verdad? Pues se va a hacer, tirar divisas, ¿verdad? Se va a hacer. Ahora la respuesta o el discurso de la FED es muy parecida. Y han dicho textualmente, ¿verdad? La FED no se quedará sin municiones. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues definitivamente la depreciación del poder adquisitivo, la divisa del dólar y del peso. Es un hecho que el dólar va a perder valor con respecto al oro y el peso siempre ha sido históricamente, ha perdido valor a la larga, ¿verdad? A lo mejor coyunturalmente va teniendo alguna apreciación, ¿verdad? Pero a la larga va teniendo una depreciación en función del dólar, alza de precios y acá algo importante para el inversionista, disminución del valor de ciertos activos, ¿ok? Acá importante, hay un video, si no lo has visto, pues te invito a que lo veas, sobre inversión en ciclos, que habla justamente de la distinción entre lo que es el precio y lo que es el valor de un activo. La consecuencia, pues, es un círculo vicioso de deflación, inflación, deflación, inflación, que al final de cuentas deteriora el patrimonio, los activos de una persona, ¿ok? El inversionista lo sabe que al existir una expansión sin precedente de la base monetaria, sin un sustento fundamental, económicamente fundamental, los dólares que posee cada vez valdrán menos en términos de poder adquisitivo. ¿Cómo se ha protegido? Pues históricamente comprando activos con un valor inherente, normalmente el oro y la plata. También en su momento fue el petróleo y en esta ocasión se intentó hacer y vemos como igual algo sin precedente, ¿verdad? Algo que en muchos reportes financieros se manejaba como una rareza, un escenario poco probable, pero sucedió, ¿verdad? Del colapso completo de los precios del petróleo. Sin embargo, vamos a ver por qué al inversionista le pegó mucho en el caso de la inversión, del vehículo de inversión que se utilizó. ¿Sí? Conservadoramente se recomienda tener entre un 5 al 10% del valor de un portafolio en esos activos. En este caso estamos hablando específicamente del oro y la plata. ¿Para qué? La función no es tanto ganar dinero, sino como una protección, ¿verdad?, a las inversiones que se tienen en el portafolio. La estrategia, pues es la estrategia de una inversión basada en ciclos, análisis de ciclos. Aquí vamos a ver cómo se ha comportado históricamente desde el año 2000 a la fecha, tanto el precio del oro como la plata, el oro de azul, de naranja la plata. Aquí vemos cómo a partir del 2008, 2009, 2010 empieza un rally impresionante de subida de los precios tanto del oro y vemos cómo de una forma muy pareja el precio de la plata subió también. ¿Por qué? Porque después de que en 2008 viene este incremento de base monetaria, este incremento de divisas, ¿verdad?, que soltó la reserva, el inversionista se dio cuenta de que al haber más dólares de la nada, ese valor tendría que depreciarse y empezó a protegerse con valores como el precio del oro y la plata. Después se empieza a disminuir los valores, se empieza a calmar la tormenta y otra vez empieza a subir, nada más que en este caso de la lección aprendida en 2008, el inversionista enseguida no se durmió y enseguida cuando la FED dijo, la FED no se quedará sin municiones, empezó a refugiarse en el oro. Y vemos un efecto importante, vemos cómo a pesar de que el oro empieza a subir, la plata prácticamente se mantiene en su precio y empieza un poco a bajar. ¿Por qué? Porque la plata, a diferencia del oro, es un metal industrial. También tiene una demanda de tipo industrial y sabemos que ahora pues prácticamente la planta productiva quedó paralizada. Eso hizo como muchas de las materias primas que se dejaron de consumir cayera de forma importante el precio. Pero en la dualidad de la plata que tiene también como respaldo a la moneda, ¿verdad? Pues entonces es una oportunidad de oro o de plata, ¿verdad?,
para poder invertir y subirnos a esta ola de protección de las inversiones. ¿Okay? Aquí vamos a analizar vamos a hacer un análisis de escenarios. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer es, como hemos mencionado en otros videos, dejar de ver el precio e irnos al valor. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a dejar de lado prácticamente cualquier tipo de divisa, como en este caso el oro, en este caso el dólar, y vamos a cruzar valores o activos con un valor inherente. En este caso, verá, pues a fecha 8 de junio de 2020, el oro cerró a 1.700.15 dólares, que pues onza troy de oro, y la plata, onza troy de plata, 17.95. Y vamos a sacar lo que se llama las ratios o razones. La primera razón, pues puede ser oro sobre plata, y el inverso, plata sobre oro. Vamos a analizar un ejemplo, cómo se calcula. El precio del oro, pues ya dijimos que fue el cierre 1.705 y la plata 17.95. Numerador y denominador, sacamos la razón o la división, llegamos a una ratio oro-plata de 94.96. ¿Qué significa? Que por cada onza troy de oro puedo comprar 94.96 onzas troy de plata. ¿Qué sucede? Vamos a ver el siguiente escenario, que el oro baje y la plata siga igual. Supongamos el oro baja a 1.600 y la plata 17.95. Pues al hacer la división quedamos en una ratio de 89:10. ¿Qué significa? Que ahora con una onza troy de oro solo puedo comprar 89 onzas troy de plata, a diferencia de las 94 anteriores. Vamos a suponer que ahora el oro que permanece igual y la plata sube, supongamos a 20, 85:26, el mismo efecto. Con una onza troy de oro solo puedo comprar 85 onzas troy de plata. Y en el siguiente escenario, en que el oro baje y la plata suba, pues llegamos a 80. Esto sugiere que en el caso que el oro se estanque o baje y la plata, que está en un precio históricamente pues muy barato, empiece a subir, la relación oro-plata va a disminuir, o la ratio oro-plata va a disminuir. Si sacamos el inverso, ya sea que se divida la plata entre el oro, o sacando el inverso, 1 entre 94.96, llegamos a 0.0105, 1 entre 89.10, llegamos a 0.0112. Lo que pasa es que aquí no se ve tanto el efecto por haber son cifras tan pequeñas, no se aprecia tanto como el 94-96 contra el 89, pero el efecto, créame, es exactamente lo mismo. Entonces, acá lo importante es que, por ejemplo, si el oro sigue subiendo, pero no tan rápido como el precio de la plata, o sea, el precio de la plata le va ganando, ¿qué significa? Que por cada onza troy de oro puedo comprar menos onzas troy de plata. Por lo tanto, este análisis sugiere que sería a lo mejor momento de comprar más que oro, plata, y a poder subirse, verá, a la ola. Aquí vemos el comparativo, un comparativo que está de azul el precio del oro, y de gris tenemos sombreado, o se ha sombreado la relación plata-oro. Vemos cómo, a pesar de que el precio del oro ha subido, la relación baja, por lo mismo que hemos visto ahorita. El precio del oro sube, pero cada vez puedo comprar menos plata con el precio del oro. Si vemos la relación ahora de la plata, pues vemos cómo se está como asentando, de tal forma que el precio históricamente bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación o en su carácter de metal industrial ha disminuido. Cuando empiece el rally alcista, ¿verdad? Pues esto sugiere que pueda pasar como en 2010, 2011, que llegue a un máximo histórico. Y esta misma sombra es la que nos va dando esa relación. Por ejemplo, si vemos en 2011 que llegó a un máximo histórico, al hablar pasando los 50 dólares, si vemos en el eje izquierdo, ¿verdad? 50 dólares, ¿verdad? Por onza troy de plata, y empieza a bajar, pues eso sugiere que el precio del oro empieza a crecer más rápido que el precio de la plata. Esta parte sombreada realmente es la que nos da el valor y nos da el indicador, cómo va, es el altímetro, en qué momento estamos pisando, ya estamos llegando al suelo, y en qué momento, verás, momento de elevarse, y en qué momento vamos a bajar. Por ahora sugiere que el precio de la plata, verá, va a ir hacia arriba. ¿Okay? ¿Cómo podemos invertir? Desde luego, ¿verdad? Pues hay muchas formas de invertir en plata, ¿ok? Una es en físico, comprando oro, por ejemplo, las monedas onza plata libertad que se maneja por acá en algún banco, ¿verdad? Con 400 pesos más o menos,
es una muy buena inversión, ¿verdad? Hay que tenerla guardada, pero si hablamos de un portafolio también existen los famosos ETFs. Y acá es donde quiero hacer un poco el paréntesis, porque hay de ETFs a ETFs y podemos cometer errores importantes de riesgo, ¿verdad? Si no conocemos esas diferencias. El ETF pues significa el Exchange Traded Fund, un fondo de inversión cotizado, es tal cual un fondo de inversión, pero también hemos hablado en otro video que a diferencia de los fondos de inversión tradicionales son mucho más rápidos, de respuesta rápida, más o menos un tercio de los costos, ¿verdad? de un fondo normal, ¿verdad? Y tiene muchas ventajas, ¿ok? Sin embargo, vamos a hablar un poquito de la clasificación. El ETF en una parte o un tipo de ETF, ¿verdad? Es el que se conoce que sigue la evolución del mercado. Hay otros que son de exposición inversa al mercado. ¿Qué significa? Si sigue la evolución del mercado, significa que si el índice, por ejemplo, estoy invirtiendo en un seguidor del índice, el índice sube, pues mi ETF sube. Si es su exposición inversa, si mi índice sube, pues mi ETF baja. Y al revés, si el índice baja, mi ETF sube. Bueno, dentro de la evolución del mercado hay inversiones en físico y sintético. ¿Qué significa en físico? Vamos a poner que estoy llevando, ¿verdad? El seguidor de algún tipo de índice como el DAX, por ejemplo, que es el índice alemán. Pues yo puedo comprar acciones de las empresas que realmente considera el índice para su evaluación en la misma proporción, es decir, a una réplica del índice, de tal forma que como gestiono el fondo, en este caso el ETF, pues si esa acción paga dividendos, es una entrada al fondo, pero también hay costos de administración que normalmente son más baratos que un fondo común, pero también existen costos. Si voy a invertir en un ETF físico como el oro, por ejemplo, o la plata, pues ese ETF realmente está comprando oro y está comprando plata. Esos son los menos riesgosos en el mercado. Pero también existen los ETFs que se llaman sintéticos. ¿Por qué? Porque invierten en instrumentos financieros derivados, que fue el caso del ETF USO o el uso que invirtió en petróleo. ¿Qué sucedió? Realmente ese ETF no compró petróleo, ese ETF compró futuros del petróleo. Y vemos cómo colapsó de una forma importante, histórica. La realidad es que siempre se hablaba en los reportes financieros de una rareza, de un escenario muy poco probable, pero sucedió. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando colapsaba el precio del petróleo de marzo, pues habría que cambiar a futuros de abril y después mayo y después junio. El caso es que esos costos de estar gestionando, costos altos de estar moviendo esa gestión, se comían la poca utilidad que existía. Tan es así que el uso tuvo que ser un split 8 por 1, 8 a 1, para poder subir el precio y no quedara como prácticamente un penny stock, ¿verdad? Que desapareciera, deslistaran, ¿verdad? De la bolsa, ¿no? Entonces, realmente la diferencia fue que realmente era un ETF de mucho mayor riesgo que un ETF en físico. Entonces, lo primero es preguntar, bueno, este ETF en el prospecto de inversión, ¿en qué invierte? En instrumentos financieros derivados, no es malo, simplemente saber que el riesgo es muy alto. Si tu umbral de riesgo es alto, pues a lo mejor te podría convenir, pero tomar siempre las medidas, las medidas necesarias, ¿verdad? Y el físico, pues es mucho más conservador. Y también dentro del ETF sintético está el ETF apalancado. ¿Qué significa? Que vamos a poner que un índice suba un 10%, pues tu ETF sube por 2, 20%. ¿Ok? Pero si el índice baja un 10%, pues tu ETF baja un 20%. Acá a veces se dice, oye, pero es que puedo ganar muchísimo, puedo ganar el doble. Sí, claro, pero también puedes perder el doble. Aquí la pregunta no es cuánto podría ganar. O sea, teóricamente puedes ganar, ¿verdad? Pues muchísimo. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Esa es la pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Y entonces entrar a una inversión de forma, con un riesgo razonado, con un riesgo medido. ¿Ok? Entonces, en este caso, los ETFs que vamos a ver son ETFs físicos que invierten tanto en oro como en plata. El ETF del que quería platicarles es el SLB, que es un ETF, ya vimos de la plata, y aquí vemos el comportamiento, ¿verdad? De línea morada, el comportamiento del fondo, que tiene realmente está muy parecido, una réplica de lo que ha sido el precio de la plata, ¿verdad? Y vemos cómo efectivamente la relación entre el fondo
del oro, porque al final de cuentas tenemos que invertir o en SLB o en el GLD, que sería el fondo que invierte en oro. Vemos cómo ha caído. O sea, realmente hay una réplica de lo que está pasando entre los precios del oro y los precios de plata. Por lo tanto, se sugiere que invertir en SLB sería un buen momento para después analizar los cruces, analizar las sombras, ver, analizar cómo van las ratios y ver si es momento entonces de cambiar al oro o algún otro tipo de activos basados siempre en ciclos. Aquí, por ejemplo, vemos un análisis también de inversión en el que se invirtió en el EWG, que es un track del índice DAX, el índice accionario alemán, ¿verdad? Este índice, este track realmente, este ETF, se compró pues muy barato, ¿verdad? Cuando el precio, ¿verdad? Del oro, en este caso, pues está muy alto, y aquí la relación de estrategia es que cuando el EWG, el precio empiece a subir, acá tenemos un precio objetivo tentativamente de 35 dólares, ¿verdad? Pues entonces sería momento a lo mejor de canjear la inversión del índice, ya sea por el oro o ya sea por la plata, de tal forma que siempre el ciclo de crecimiento económico con el ciclo del precio del oro y la plata si podamos seguir subiéndonos a la ola. Es como el surf, ¿verdad? Yo me subo a la ola cuando cuando nace la ola, no tiene caso que yo me suba cuando ya va a acabar, y en el momento que vaya a acabar, bajarme y subirme a otra ola que vaya subiendo. Ese es el chiste de la inversión en ciclos, y ese es un ejemplo de cómo se podría realizar. Decíamos que desgraciadamente esta cuestión de un incremento desmedido de las divisas ha hecho que las bolsas estén realmente volando con aire caliente. ¿Qué sucede? Pues que ese dinero que hay en la base monetaria tiene que meterse a algún lado. En este caso vemos como una caída, si ustedes ven, del 16, 23, el 23 de marzo, hubo una caída estrepitosa, ¿verdad?, del Standard & Poor's, y apenas cuando la Fed mencionó no nos quedaremos sin reservas, empezó otra vez el rally alcista de una forma impresionante y completamente pues infundada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esa base monetaria, esas divisas tienen que entrar algo, y es lo que hace que aparentemente el precio suba. Es lo que mencionamos en el video anterior, aparentemente los precios suben, pero el valor puede estar cayendo. Entonces, a lo mejor yo veo que mi índice está creciendo de forma importante, y a lo mejor sí está creciendo, pero va a llegar el momento en que aunque crezca el precio del índice, el valor del oro se lo va a empezar a comer, el valor de la plata, el valor de cualquier otro activo, el valor de los bienes inmuebles, el valor de las casas, el valor de cualquier cosa puede empezar a ganar, y aunque el precio sube, el valor empieza a declinar. De ahí la importancia de aprender a evaluar, a tener una medición del valor de los activos. Bueno, pues aquí el disclaimer nada más. Esta presentación, recordad, tiene fines educativos, no son recomendaciones directas de inversión. Las decisiones de inversión son responsabilidad de quien las toma. La finalidad, Metafinanzas quiere compartir conocimientos, quiere enseñar a invertir a través de análisis profundo de datos, un análisis a fondo de los hechos y tomar decisiones. Y también se cometen errores, pero créame, son los mejores maestros. Pues si te gustó el video, dale like, suscríbete a Metafinanzas y comparte, y pon tus sugerencias en los comentarios. Metafinanzas y staff agradece mucho tu participación en este video, y quedamos pendientes para cualquier cosa. Pues sin más, hasta la vista.